del tema que hemos estado anunciando acerca del ecumenismo como una señal del fin. Y desde luego esto parece disonante con todo lo que se ministra y celebra en estos días. Y eso es una de las cosas que queremos explicar. Quiero explicar en base a la Biblia, en base a la historia, en base a incluso la ciencia, diferentes ciencias, lo que se vive precisamente en esta época y cómo esta situación afecta directamente con el tema del ecumenismo. Usted sabe que el ecumenismo es una de las cosas que al final de cuentas va a ser la lucha terrible de la iglesia en el tiempo final. Yo creo que el próximo año, 2015, va a ser uno de los años más conflictivos en ese tema. Casi podría decir que va a ser el año ecuménico, y que Dios va a derramar sobre nosotros una misericordia para poder soportar el ataque que se va a dejar venir. Conforme ha pasado el tiempo, esta época ha ido tomando más y más importancia, pero es increíble. Al final de cuentas, los paganos pues son paganos, ¿verdad? Pero esta ha tomado importancia dentro de la misma cristiandad, y yo quisiera conversar un poquito de eso con usted después de hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos solicitando tu gracia, tu amor, tu piedad, tu fuerza, tu revelación, Señor. Que venga como un río poderosísimo tu revelación, Señor, de tal manera que nosotros podamos llevar cautivos todos los pensamientos a la mente y a la obediencia de Cristo, y podamos entender con todos los santos, Señor, a los que les has hecho entender estas verdades, la profundidad de este misterio que abarca a Babilonia. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy, danos la gracia, Padre Santo, para poder expresar lo que tenemos que expresar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Bueno, el tema pues ya no es necesario que lo anuncie, ya lo hemos estado anunciando más o menos una semana. Para entender esto, yo creo que debemos de entender por lo menos dos palabras. La primera de ellas es solsticio. Diga conmigo, solsticio. Y la segunda de ellas es sincretismo. Estas dos palabras son básicas, estos dos conceptos son básicos. Yo no sé si usted sabe lo que es el solsticio. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible en cada diapositiva, porque si no, no vamos a poder abarcar todo lo que quiero abarcar. Pero no sé si usted sabe lo que es solsticio. Yo tengo aquí más o menos una explicación que yo no sé si la alcanza a leer, de tal manera que se la voy a leer. Dice: básicamente, el solsticio de invierno trae la noche más larga del año, y de ahí en adelante los días empiezan a alargarse. El solsticio se da en la noche del 24 de diciembre. Y a partir del 25 de diciembre, las culturas antiguas empezaban a celebrar el triunfo del sol sobre la noche, por lo que recibían al sol con fiestas, aunque sabían que faltaban varios meses para el triunfo total del sol, por lo que no podrían sostener a su ganado y sacrificaban a muchos de su ganado. Y por lo tanto era el único tiempo que tenían abundancia de carne fresca y vino que se había llegado a fermentar totalmente desde la época de la cosecha hasta esa época se había fermentado. Entonces tenían abundancia de vino, y en esa fecha
mataban a la mayoría de su ganado, solo se reservaban algunos como una semilla para la primavera, pues era lo único que podían soportar. Ahora, yo quiero que usted analice esto junto conmigo y que lo pensemos. Quiere decir que esta noche es la noche más larga del año. Es la noche en donde anochece más temprano y amanece al final de cuentas más tarde. Esta es la noche más larga del año. Entonces, a partir de mañana, los días del solsticio de invierno empiezan a hacerse más grandes, poco a poco. Empiezan poco a poco. No es que tengan más horas los días, sino que la luz del sol pega sobre el hemisferio norte un poco más de tiempo y da la apariencia de que el día es más largo. Entonces, y yo quisiera contarle esto así brevemente, y qué difícil, estoy hasta un poco nervioso del tiempo, hermano, pero como hoy es la noche más larga, entonces ¿qué me importa, verdad? Entonces, denle un aplauso al Rey bendito ahí. Aleluya. Estaba platicando con un hermano que puso una pista de patinaje ahí en Cayalá. No con el hermano, sino que fuimos con mi esposa a saludar ahí a la hermana, la esposa. Y entonces empezamos a conversar y le preguntaba yo, y no hay problema aquí de que a veces se deshaga el hielo, ¿con qué lo mantienen para que la gente pueda patinar? Entonces me decía ella, bueno, tenemos un técnico que viene de no sé qué parte de Europa, pero de los países que están hasta arriba, ¿verdad? No sé si era noruego. Y entonces él me decía, y este es el invierno aquí en Guatemala. Este es el invierno, porque se estaba derritiendo en un momento la pista. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que para nosotros puede ser que hayan noches de frío, pero realmente nosotros no sabemos lo que es invierno. Vivimos en el país de la eterna primavera, ¿verdad? Pero en el hemisferio norte los inviernos son gélidos y son mortales, hermano. Yo conozco gente que han corrido el riesgo. Un hijo de un pastor salió sin orejeras en el invierno y lo tuvieron que hospitalizar, y por poco pierde las orejas, porque es impresionante el frío, y se le llegan a congelar y con un golpe se le caen. Es el tipo de invierno que nosotros, gracias a Dios, jamás hemos visto, porque, repito, estamos en el país de la eterna primavera, y entonces por eso se nos hace un poco difícil palpar esa verdad. Pero imagínese usted que en este tiempo, pues en aquellos lugares del norte, cuando hay un invierno muy gélido, por muy gélido que sea, ellos tienen acceso a algunos lugares, ¿verdad? Ay, Dios mío, estoy hablando demasiado. Pero bueno, tienen acceso. Espero irme rápido después de esto. Estoy haciendo el cimiento para después irme así rapidito. A lugares que tienen calefacción. No hay problema. Sí hay problema, pero no tanto. Uno se enchamarra para salir del hotel al carro, y en el carro se empieza a quitar los guantes y la gorra y toda la cuestión, y ya cuando llega al otro lado del parqueo otra vez para la iglesia, por decirlo, se empieza a disfrazar otra vez, y ya entra puro muñeco, hermano, y ya adentro otra vez a quitárselo. Pero imagínese hace 4,000 o 5,000 años, no había nada de eso. A tal punto que en Argentina, en sus inviernos, que son igual de gélidos, los que descubrieron, entre comillas, le llamaron tierra de fuego a lo que se conoce como tierra de fuego, que es en el sur, porque los nativos, para poderse medio calentar, encendían cortaban árboles, talaban árboles para poderse mantener más o menos, encendían unas grandes hogueras, y ellos las miraban desde el mar, y por eso le pusieron tierra de fuego. O sea, solo le estoy haciendo una idea para que usted se ponga a pensar
qué clase de invierno era el que vivían estas personas en aquellos tiempos. Entonces, una vez que ya más o menos me voy a entender con eso y que el Señor me ayude si dejo algunas espigas por ahí, ese frío, según la ciencia, dice que causa depresión. Qué impresionante, hermano. Dice que los efectos de la depresión psicológica del invierno en los individuos y las sociedades están en su mayoría vinculados al frío. Además, la falta de luz solar en los cortos días del invierno aumenta la secreción de melatonina en el cuerpo, empujando el ritmo circadiano del sueño a uno más largo. Es decir, que la gente quiere como los osos, ¿verdad? Hibernar. Por eso es que usted, ¿cómo le cuesta despertarse para esta época, verdad? Entonces, las celebraciones de mitad del invierno que ocurren en la noche más larga del año, esto no escribí yo, esto lo copié. Ahorita le voy a dar la bibliografía. Dice, ocurre en la noche más larga del año. ¿Cuál es la noche más larga del año? Entonces, por siglos antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, ellos hacían unas grandes fiestas y donde dice, a menudo piden floración perenne, brillante iluminación, grandes fuegos artificiales, fiestas, y por la noche un esfuerzo físico para el baile y el canto. Son ejemplos de terapias culturales de invierno que han evolucionado como tradiciones del comienzo de la civilización. Es decir, cuando se llegaba esta fecha, no tanto aquí, repito, sino que en el norte, más al norte, tenían que hacer algo, porque los niveles de melatonina, así se llama, vamos a ver, melatonina, hacían que la gente durmiera más, hacía que la gente se deprimiera, los niveles de serotonina también bajaban, y entonces la gente se deprimía, y era una época propicia, porque cuando una persona se deprime, es una época propicia para espíritus inmundos. Ahí va a ver. Entonces quiero mostrarle algo más que es muy importante. Las 7/9 partes de la población mundial han vivido al norte del paralelo correspondiente a los 200 de latitud norte, es decir, del Ecuador hacia arriba. A ver. Tal vez con el mapa me ayudo. Mira el mapa ahí. Ok. Mire pues, el Ecuador está más o menos acá. Esa es la línea del Ecuador. Note usted la gran diferencia de tierra que se puede habitar, que vendrían a ser acá Australia, acá el sur de África y Sudamérica, en contra de el Ecuador hacia arriba. Entonces, de cada 9 personas que han vivido en la tierra, 7 han vivido de aquí hacia arriba. ¿Sí me lo ven dando a entender o no? Y muchas de ellas les ha tocado desde, bueno, aquí vendría a ser trópico, todavía tropical, pero de aquí para arriba ya no. A ellas les ha tocado vivir el invierno. Apague su celular un ratito, le aseguro que es solo para decirle feliz Navidad, y de veras, esta es una cuestión tan importante, hermano. O me guardaste el lugar, pues ya a esta hora, hermano, ya.
aunque puede ser que vengan de chambear, entonces le damos una oportunidad. Entonces la cuestión está, la humanidad, por eso es que la Biblia dice que el mal vendrá del norte. Mire, solo por ponerle un ejemplo, aquí, en esto que parecería una isla, que es prácticamente un continente, en Australia viven 20 millones de personas, y aquí, solo en esto, viven 300 millones de personas, y solo en esto, de acá, México, vienen 110 millones de personas, es decir, son 400 millones de personas solo aquí contra 20 de acá. Póngame atención aquí, por favor. Entonces, esto es importante, porque la mayoría de la población sufría los rigores del invierno. Entonces, déjeme, vamos a ver si podemos continuar acá. Existen, óigame bien, por lo menos 40 fiestas ampliamente documentadas, celebradas en el solsticio de invierno, es decir, el 25 de diciembre. Por lo menos 40 fiestas de solsticio de invierno, por lo menos 40 celebraciones culturales a través de los siglos que se celebran el 25 de diciembre. Las poblaciones antiguas que vivieron al norte del Ecuador y unas pocas más de los pueblos que habitaron en el sur. En el sur su solsticio es el 21 de junio en adelante. Ese es su invierno en el sur, pero en el norte es en diciembre. Le voy a mencionar 26 fiestas, pero son más de 40, por lo menos 40 que están documentadas, que usted nunca las ha oído. Amaterasu, Festival Bewi, Choimus, Deorius Ruiri, Deigan, Festival Toji, Goru, Hogmanay, Juncanú, Carachún, Coleda, Brumalia, Lucía, Macara, Modranich, Medio Heimrid. Esta era una fiesta celta. El ritual Perchta, fiesta Rosanitza, Festival del Sol Invictus. Hermano, 26 fiestas le puse ahí. Vamos a ver Olencero, Soyal, Guayev. Esa fiesta de Guayev es una fiesta, es un festival que se celebra en esta época por medio de una entidad neopagana, satanista. Ok, Guayev, Yule, Samguk, solo por ponerle un ejemplo. Entonces, yo no sé si ya me voy dando a entender hacia dónde voy o todavía no he entendido hacia dónde voy. ¿Quiénes ya agarraron para dónde voy? ¿Para dónde voy? A ver, cuénteme, ¿para dónde voy? Todas estas fiestas, aquí le puse 26 ejemplos, pero eran 40 fiestas. Se celebraron antes del Señor, antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cuántos sabían que el 25 de diciembre empiezan a ser los días más largos? Sinceramente, ¿cuántos sabían? Levanten la mano los que sabían que el 25 de diciembre en adelante los días empiezan a ser más largos. Que la luz, levanten la mano los que sabían. Levanten la mano los que no sabían. Ahora, ¿sabe por qué? Porque usted que levantó la mano, usted vive en una sociedad moderna que tenemos acceso a un montón de información. La pregunta del $1.000.000 aquí sería: ¿y esos que vivieron en ese tiempo, cómo sabían del solsticio de invierno? Claro, el gran friazo, pero friazo era el 28 de diciembre también. ¿Por qué ellos sabían que el 25 de diciembre era el solsticio? ¿Por qué ellos sabían y por qué celebraban? ¿Quién les enseñó? Porque, hermano, en este mapa que tengo, vamos a ver, en este mapa que tengo acá,
todas esas fiestas que le puse empiezan desde acá. Pasan por el Japón, China, India, Pakistán, todo esto de acá, Persia. En Persia estaba el culto a Mitra. Siguen hasta acá. Y todos que no sabían que existía otros pueblos allá, celebraban con el nombre de un Dios específico. Entonces aquí viene la pregunta que Dios le hace a Adán cuando Adán pecó. ¿Quién te enseñó? ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo sabían los de antes? Hermanos, si todavía ellos creían, incluso algunos de ellos, que la tierra era plana. Ni siquiera sabían que era cuadrada. Entonces me encontré con un versículo en un libro apócrifo que el Señor permite que se mencione 2 veces en la Biblia. Me refiero al libro de Enoc. El libro de Enoc, en el capítulo 6, coincide con el capítulo 6 de la Biblia y explica Génesis 6. Digamos, empieza: en aquel día los hombres empezaron a multiplicarse, y viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, los hijos de Dios tomaron mujeres para sí. En el libro de Enoc, desde el capítulo 6 hasta el 36, empieza a definir quiénes eran esos hijos de Dios, que eran ángeles caídos, que vinieron a la tierra y agarraron mujeres como esposas y les engendraron Giborim, y que en ese tiempo habían Nefilim. Entonces dice que estos, eso lo dice Enoc, dice que estos le empezaron a enseñar a los hombres el arte, oiga bien, el arte de la guerra. Para ellos era un arte. Dice la Biblia que uno de los ángeles caídos le enseñó a las mujeres cómo utilizar antimonio en los párpados para seducir a los hombres. Así dice el libro de Enoc. A mí no me venga con cuentos. Así dice ahí. Pero dice también, y me quedé en este versículo, capítulo 8, el ángel caído Artacop. Ese no es que comiera mucho, pero se llamaba Artacop. Enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Y Sahariel, los presagios de la luna. Y todos revelaron secretos a sus esposas. Entonces, lo que hubo en la tierra, y eso está en la Biblia, y no solo en la Biblia, hay testimonio de que eso ha habido. Visitaciones, hubo visitaciones de seres que venían e instruían en cuestiones de astronomía. Por eso es que ellos sabían del solsticio. Porque si no, ¿de dónde, hermanos, de dónde sacan? ¿Cómo es que se llama esa cuestión que está en Campeche? Que baja la serpiente emplumada en el equinoccio de... ¿Nunca ha oído eso usted? Pero es la cultura maya, ¿verdad? Que está en azteca, ¿o es? No, hombre, ¿por qué no lo buscamos en internet? Google todo lo sabe. Al final de cuentas no importa quién sea, pero ahí se juntan miles de turistas. Y para el equinoccio, que es otra fecha que tendríamos que explicar aparte del solsticio, cuando el sol va bajando, se mira la sombra. Ellos hicieron un templo. El sol pega ahí en el templo y se mira una serpiente. La sombra forma una serpiente que va bajando a la tierra. ¿Cómo hicieron eso? ¿Por qué los mayas tenían un conocimiento astronómico tan puntual, hermano? Su calendario era tan preciso que ahora es el único calendario de toda la antigüedad que era preciso. ¿Quién se los enseñó? ¿Quién hizo esas cosas? ¿Quién puso las piedras de Stonehenge?
que cabal en el solsticio de invierno precisamente alumbraban y señalaban cierto tipo de cosas. Entonces tuvieron que haber recibido ayuda de otros lugares. Y yo creo que esos lugares eran, esos lugares, esas personas, personalidades, eran ángeles caídos. ¿Ya averiguaste? Serpiente emplumada, equinoccio. Solo busqué en Google serpiente emplumada, equinoccio. ¿Ah? Sí, Quetzalcóatl. Pero era maya, es que queremos ver si era maya. Si Cuculcán era maya, ¿verdad? Pero es el mismo Quetzalcóatl. Bueno, yo lo que quería era averiguar ¿qué era? No. Dios. Por gusto les pago internet. Entonces fíjense pues. Ahora, esto es lo que veo concluido. Que quienes enseñaron el asunto del solsticio de invierno 25 de diciembre fueron ángeles caídos a diferentes culturas que habitaban en el norte del planeta. Estos ángeles caídos se presentaron con diferentes nombres para que los adoraran. Y así como enseñaban el arte de la guerra y otras cosas, les enseñaban algunas otras situaciones a los hombres. Ahora mire pues, le voy a presentar aquí culto a dioses nacidos el 25, dioses con D minúscula, que le pondríamos ángeles caídos o en su defecto demonios. ¿Sí voy bien todavía? Ok. Nacidos el 25 de diciembre en el solsticio de invierno, es decir, que nacían mañana. ¿Ok? Que nacen mañana, según la mitología. ¿De dónde saqué esto? La bibliografía, Enciclopedia Americana, Enciclopedia Británica. Esto tal vez es muy poco decir, pero tiene 23 tomos, hermano. El libro Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodrow. El libro La Rama Dorada. Y algunas cosas también en Wikipedia, pero no me basé en internet. No quise basarme en la mayoría de estas cosas en internet porque dicen muchas verdades a medias. Y mi anhelo es orientar, no desorientar. Entonces dándole, me parece que esta bibliografía es buena. Solo decir Enciclopedia Británica Americana ya es suficiente. Por eso ya no me fui a estudiar la hispánica, porque ya no me daba tiempo. Entonces mire pues, Júpiter nació el 25 de diciembre. Era ese tipo que usted puede ver ahí. Júpiter era un dios griego. Empezó el dios griego sería Zeus. Júpiter era romano, porque los romanos le copiaron mucho a los griegos. Peleó contra su padre hasta destronarlo. Peleó contra su hermano mayor hasta derrotarlo. Se casó con su hermana. Envió a sus otros hermanos, a uno a gobernar al inframundo y al otro a gobernar el mar. El del mar se llamaba Neptuno. Esto, cuando se celebra, si se celebra a él se le celebraba porque se le invocaba. Pero recuérdese de los ángeles caídos y recuérdese de los demonios. Cuando se le invocaba a él, lo que traía era esto precisamente. Aunque digan lo contrario, lo que traía era hacerle culto. Puse yo acá, dicho demonio atrae la destrucción familiar, contrario a lo que supuestamente celebra en esta época de solsticio. Y usted lo puede ver en muchas historias por más que le traten de tapar el sol con un dedo. Eso se mira en esta época. Miremos otro así, porque son un montón, hermano, y tengo que ir rápido para llegar con algunos versículos bíblicos. Osiris
Siempre lo ponían así, ¿cómo se llama? Momificado, pero ¿cómo se llama eso que le ponían a las momias? Embalsamado. Por eso todo esto está embalsamado. Y Dios era bien cardíaco, hermano. Este demonio era bien cardíaco. Y repito, recuérdese los ángeles caídos. Según la mitología egipcia, además de Dios, entre paréntesis demonio, Osiris fue el fundador de Egipto, lo cual nos deja ver que en su invocación llama a Egipto. Egipto para nosotros significa el mundo. Y está más que visto que las fiestas de solsticio son las más mundanales que hay. No hay otra fiesta más mundanal que la de solsticio, entiéndase, 25 de diciembre. Y 24, que empieza el 24. Yo no le quiero echar a perder su Nochebuena ni su Navidad, pero me siento obligado, hermano. Yo quisiera estar predicando de otras cosas, porque muchos de vosotros ya deberíais de ser maestros, pero es necesario que vuelva otra vez a repetir las mismas cosas, porque un montón de gente y cristianos, hermano. Eso le tengo que platicar en un rato, a ver si me da tiempo, pero vamos a ver qué pasa, ¿va? Según la mitología, fíjese qué tremendo esto. Osiris es el fruto de un adulterio de su mamá, que se llamaba Nut, con uno de sus amantes, porque tenía varios. Ella era la esposa de un dios que era el dios Sol, que se llamaba Ra. Entonces se metió con su amante que se llamaba, creo que se llamaba Gob. Entonces cuando Ra se dio cuenta de lo que había hecho, maldijo todos los días del año. Y entonces Osiris no podía nacer. Entonces este Tot, jugando juegos de azar, ganó varias 72avas partes del año. Y entonces le quedaron 5 días. Y ella se lo convenció por medio de su promiscuidad para que le regalara un día para que naciera Osiris. Y ni sabe qué día fue. Esto nos habla de que cuando la gente le dice reciba el espíritu navideño, lo que le está diciendo es reciba el espíritu de promiscuidad. Yo no he hecho una encuesta porque me daría pena, de veras, hermano. Además que no soy chute. Pero yo le aseguro que los moteles en esta época se mantienen fulicísimos. Y se desocupan rápido porque tienen que ir a dar el abrazo a su casa. Pero ya lo dieron en otro lado. Yo se lo puedo asegurar, hermano. Miremos otra cosa. Saturno. Ay, Dios mío, me hacen falta un montón, hermano. Sí, mañana es feriado por no sé qué cosa. Mire, téngame un poquito de paciencia. ¿Sí me tiene paciencia? Va, mire pues, yo voy a tratar de ir así, 1 minuto por slide. Pero mire todos los slides que son. ¿Ok? Entonces, por eso le digo, no se me asuste. Yo voy a tratar de ir así, rápido. Esta es la picture de Saturno. Es interesante, ahí casi no se mira, pero yo quise ponérsela porque Saturno es representado con un anciano con larga y espesa barba blanca. No se parece no le parece a alguien. Larga, no recortadita, larga y espesa barba blanca. Y por eso le puse la foto. Mire, ahí está. ¿Lo logra ver o no lo logra ver? ¿No lo ve?
Ahí está la barba, mire, en esta parte, vamos a ver, en esta parte de aquí. Ok, pero así jamás voy a terminar, hermanos. Entonces, y con una hoz en la mano, y es el emblema del tiempo y lo simboliza como algo muy antiguo que todo lo destruye acá. Se parece al mito de Santa Claus. Otra cosa que hacía es que se comía a sus hijos. Solo nacía un hijo y lo agarraba y se lo tramaba. Y eso habla de destrucción de la simiente. La fiesta de este demonio se llamaba Saturnalia. Hermano, eso no me lo estoy inventando, por favor, anótelo y lo va a investigar solo para desmentirme, por favor. Se llamaba Saturnalia y era celebrada inicialmente el 24 de diciembre y luego el 25, hasta que se extendió por 4 días más por orden de Calígula. Dicha festividad se remonta a mucho tiempo antes de la fundación de Roma. En Cartago se le ofrecían sacrificios de niños en medio de bullicio para acallar los gritos de los mismos mientras los mataban. Entonces, en esta época, quienes son más afectados y quienes son más manipulados son los niños. Y el bullicio hace que se acallen las voces de la verdadera necesidad que tienen. La verdadera necesidad es la necesidad de Dios, hermano. Ahora, los que ya crecieron y van a seguir su camino, pues esos son otros 20 pesos. Pero se supone que ellos ya tienen un intelecto más desarrollado, ¿verdad? Sigamos acá. Baco. 25 de diciembre nacía Baco, hermano. Este era Baco. Aquí lo que tiene es una copa y aquí tiene un racimo de uvas. Baco era el dios del guaro, era el dios del vino. Este era para los romanos su dios del vino, del placer, del banquete, fiesta y pastorelas, perdón, teatro. Ese era. Y hermano, no es eso lo que se da en este tiempo. Mire, sin pensarlo la gente, pero está invocando, lo invocan porque yo lo miro en todos lados. Yo le aseguro que no se vende guaro tanto como en esta época. Se lo puedo asegurar. Yo le aseguro que no se vende comida tanto como en esta época. Sí, ¿y por qué no en las otras fechas en todo el año? En esta época es en donde tiene que publicarse hasta que le salga por las orejas. Incluso hay paquetes que venden nutricionistas y clínicas de estética que le dicen: si se descuidó en las fiestas, venga, porque aquí la vamos a poner pareja, ¿verdad? Le vamos a hacer una subliposucción. Fiesta y teatro. Voy a seguir. Ya no voy a explicar mucho porque quiero llegar a donde quiero llegar. Prometeo. Ese era el dios Prometeo, dios de fuego. Superaba a todos en engaños y astucia. Y fuego en la Biblia nos habla de chismes, sexo ilícito, y es la figura antítesis del Espíritu Santo. Entonces se invoca eso, al Dios del fuego. Hermano, se invoca al Dios del fuego, y por eso es que se hacen grandes fogatas. ¿Por qué cree que desde el 7 de diciembre, hermano? Es la época del solsticio de invierno. Nimrod empezó como un hombre, pero después fue deidificado. Incluso aquí dice, Nimrod deidificado. Y entonces ahí está el mentado Nimrod, que era un cazador desafiante ante el Señor
y constructor de Babel, que significa confusión. Y hermano, hoy hay un montón de gente bien confundida, porque miran que iglesias no celebran la Navidad y otros sí la celebran, y con pompa y con descaro. Dicen, no importa cuándo nació, la cosa es que nació. Sí, pero no nació cuando nació Baco. Otra cosa, una cosa sí yo le puedo demostrar con la Biblia, aunque ese no es el tema, que Jesús no nació el 25 de diciembre y sí nació para la fiesta de los tabernáculos. Porque eso se puede calcular fácilmente. Se puede calcular fácilmente porque Jesús tuvo que haber nacido 6 meses después que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se dice que fue en el, vamos a ver, era el turno de Abías, que era el turno número 8. Fue cuando oyó la voz del ángel y inmediatamente se fue a su casa. La señora quedó esperando bebé y 6 meses después nació el Señor. O sea, eso se puede hacer porque se sabe cuándo era el turno de Abib y todo eso. Yo le puedo asegurar, ese no es el tema, repito, que no fue en esta época. Imposible que los pastores guardaran los rebaños para esta época. Los pastores de Israel guardaban el rebaño para el 15 de octubre. No los tenían afuera, los tenían que guardar porque venía el invierno gélido y entonces se le morían los animalitos. Los tenían que cuidar. Los pastores guardaban sus ovejitas. Perdone que le hice a pedazos su nacimiento. Hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A mí me dio, ya al principio me dio tristeza, después me terminó dando cólera. Porque mire, si alguien está contaminado, pues que esté contaminado solo él, hombre. Mire, pues, se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué pensaría de usted de un cuate que tiene sida y sabe que tiene sida y es promiscuo y no le dice nada a los demás, a las demás y a los demás también, porque ahora ya no se sabe, ¿va? ¿Qué pensaría usted de ese tipo? Ahora, yo creo, no sé, desconozco cómo está la legislación a ese respecto, pero creo que a él se le podría acusar de homicidio. No sé si se puede. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene el texto? Pero yo me imagino, porque él sabe que está enfermo de una enfermedad que va a llevar a la muerte y está contaminando a otros. En este caso, hermano, para no decir nombres, Jesús Adrián Romero se pone a hacer posadas. No, hombre. Está bueno si él quiere hacer lo que quiera, reventar una piñata y hacer su nacimiento y todo, pero con la influencia que tiene por la música que el Señor le empezó a dar, engañe a millones de personas. No, eso no es justo. Y no es justo que ningún ministro se pare y diga eso no es bien, no está bien. No es justo. Porque entonces, ¿quiénes somos nosotros? No, para no ofender. Nada que para no ofender, si hay que advertir, si como un atalaya uno tiene que decir, eso no se hace, eso no se hace, eso no. Y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hay cristianos, óigame bien, hay cristianos que son más misericordiosos que Dios. Y entonces, no hablemos de eso. Hablemos de que no hablemos de la Navidad, hablemos de los chismes. Todo el tiempo le damos a los chismosos también. Pero aquí tenemos que afrontar esto. Es abrir una puerta. Vaya pues, y si la quiere abrir en su casa, a mí qué me importa al final de cuentas. Pero qué irresponsabilidad sería que yo viniera y le pusiera un árbol aquí al pie del púlpito en donde generalmente adoramos y predicamos la palabra de Dios, cuando la Biblia dice: no pondrás árbol de acera junto al altar del Señor. No es correcto. No es correcto. No puede ser. Mire, no importa que el que lo haga sea grande, pequeño, simpático, feo, gordo, alto, chaparro, colocho, lo que sea. No importa quién lo haga y en qué iglesia se haga. No
es correcto, porque la iglesia no es nuestra, sino que es de Jesucristo. No podemos hacer lo que se nos ronque la gana a nosotros. Tenemos que ir con el parámetro bíblico. Mire, yo le dije que solo iba a leer los 75 slides que tengo. Pero es que a veces, qué confusión la que se causa a la gente, hermano. Canales de televisión. Hermano, la iglesia más grande de El Salvador, que se llama Iglesia Bautista, está pastoreada por un hombre que le dicen Toby, predicando desde el púlpito con gorro de Santa Claus. Perdóneme, hermano. Hermano Sergio, deje de criticar a los demás. No. Es que la Biblia dice en Efesios: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien desenmascaradlas. Lo dice claramente, hermano. Entonces, yo le digo algo a usted. Yo no le estoy imponiendo esto, pero sí lo estoy enseñando. Si usted decide lo que decida, pues eso ya será cosa suya, porque usted tiene libre albedrío y tiene su propia voluntad, y yo la respeto y no se le va a imponer el evangelio, pero está bajo su responsabilidad. Miremos este otro, Hermes. Este era el aspecto de Hermes, así lo ponían. En algunas otras fotos aparece con alas en los pies y con un casco que tenía alitas también. Este Hermes era el demonio mensajero del comercio. Repito, cualquier parecido es simple coincidencia. Hermano Sergio, yo tengo un negocio, ¿será que no tengo que vender? Yo no estoy diciendo eso. Yo dije eso yo. No, usted tiene su negocio, dele, no hay problema. Lo que yo le estoy haciendo ver es que en esa época, a partir del Día de Acción de Gracias, en la cultura occidental viene el Black Friday, que ya le expliqué que le llaman Black Friday porque era el día que se vendían los esclavos negros a bajo precio. Los esclavos negros estaban en oferta, y a partir del Black Friday venía la época de mayor comercio. Y todavía esta es la época de mayor comercio. Hermes era ese demonio que era mensajero del comercio. Mire esta otra cosa. Era mensajero de la astucia de los ladrones y los mentirosos, y era jefe de sueños, y era espía nocturno. Todo se relacionaba con la noche. Era como la chichincle de Lilith. Sigamos. Adonis. Traté de buscar la foto más púdica, hermano, porque a este lo representan de una mala forma. Adonis era el dios o demonio del amor. Lo lloraban al punto de muerte y causaba nostalgia. La celebración del 25 de diciembre es una invocación a Adonis, aunque digan que es el nacimiento del niño Dios y de que Jesús. No. Es una invocación a este demonio, y lo que causa es una nostalgia. Diciembre me gustó, para que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. Y que no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y me dejó una burra y me dejó una... Bueno, esa es otra cosa.
Y hoy a las 12 de la noche, así dentro de unas 2 horas y media, 3 horas, en torno a una mesa de cantina, se regocijaban no sé cuántos alegres bohemios. Ya hasta se me olvidó el poema, gracias a Dios, hermano. Brindo, dijo Arturo el bohemio, puro de noble corazón y gran cabeza, por la mujer, mas no por esa que con sus labios os embeleza, rescoldo el placer desventurados. Brindo por mi madre ausente, esa que llora y siente. Y para la Navidad todo el mundo se recuerda de la mamá, aunque ya se ha ido. Pero el resto del año, ni para el 10 de mayo. Ahí están un montón de ustedes. Apúrese porque le tengo que ir a dar el abrazo a mi viejita. Y hace unos tamales, hermano Sergio, que bueno, está bien. Contra los tamales sí no me puedo expresar en contra, hermano, porque aparte es una... No. Es una broma solo para que no se me duerma. Tamuz, hermano, discúlpeme, le quiero recordar una cosa. Todos estos demonios, la mitología decía que habían nacido para el solsticio. La noche más larga era lo más propicio para que el demonio ese pudiera llegar. La época de depresión de la gente era lo más propicio. Ahí está el mentado Tamuz. Era el demonio del feminismo. Llevaba a la reina del cielo. Lo vestían de rojo. Ya, ¿para qué explicar más, ¿verdad? Sigamos. Dionisio. Así se llamaba ese Dionisio. Ese sí no pude encontrar una más púdica. Incluso le iba a poner una. Es más, se lo voy a poner. Bueno, ya. Dionisio, si usted lo mira, bueno. Perdone, hermano, mejor sigamos acá. Era el demonio de la locura, del éxtasis, del frenesí. No me diga que eso no se da en esta época, hermano, porque lo invocan. Y era el dios del vino de los griegos. Baco era el de los romanos y este era el de los griegos. Y había otro montón de cosas. Yo aquí lo resumí, ¿no? Dios mío, cada una de esas potestades necesitaría un estudio, porque hay que echarlo fuera. ¿Usted por qué cree? Mire, hermano, cuando se dice agarró el circuito Guadalupe Reyes, ¿qué quiere decir? A ver, pregúntale al que tiene la par. Hermano, ¿qué quiere decir el circuito Guadalupe Reyes? Por favor, pregúntele y que le conteste el hermano. ¿Sí le contestó el hermano? Mire, el circuito Guadalupe Reyes es que empiezan a chupar el día de Guadalupe y terminan el día de los Reyes. Es decir, el 12 de diciembre y terminan el 6 de enero. Ya después otra vez al trabajo, pero todo este mes en parranda, hermano. Y todavía terminan diciendo, no estaba muerto, andaba de parranda. Miremos, Heracles o Hércules. Heracles cuando era como hombre y cuando lo ascienden se llama Hércules. Era de ese hay mucho que hablar, hermano, demasiado que hablar. Pero
Lo único que quiero demostrarle es que todos ellos habían nacido el 25 de diciembre, según sus mitologías de los diferentes pueblos. ¿Y eso qué dirá usted? Ahí va a ver. Se transforma en Hércules, se le asociaba dentro de muchas cosas con un formidable vigor sexual. Representaba al orgullo. Invocarlo a él es invocar estas dos cosas. Podía cambiar de forma a voluntad. Buda, aparte de panzón, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Nació el 25 de diciembre, está asociado con el humanismo, insatisfacción, descontento y sufrimiento. Eso se da en esta época. Es la invocación a todas esas potestades. Mitra. Ahí lo tiene al Mitra. Y este Mitra es divinidad persa que representaba al sol. Y de acá viene la religión del mitraísmo, culto al sol. Todos estos que le acabo de decir eran cultos al sol. ¿Por qué razón? Porque el sol triunfaba. Esta noche era la más larga, pero a partir de mañana el sol empieza a triunfar y a triunfar, y los días empiezan a ser más largos y las noches más cortas. Sacrificaba un toro representando sacrificar la masculinidad, y su adoración se remonta a 1400 años antes de Cristo, y todas las fuentes de información, sin excepción, fechan su nacimiento el 25 de diciembre. Los otros demonios, hay algunas fuentes que lo ponen, como podría ser la Enciclopedia Americana o la Rama Dorada, o el libro que le mencioné, Babilonia, Misterio Religioso, o la Británica o Americana. Pero todas están de acuerdo. Nació el 25 de diciembre. Zoroastro. Se le asocia con la risa, algo así como jojojo. Bueno, y se dice que nació con una sabiduría divina, pero entendemos que la Biblia dice que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y la sabiduría que viene de Dios se reconoce por sus frutos, absolutamente. Tengo que ir a 100 por hora otra vez, ¿verdad? Krishna también nació el 25 de diciembre. Y es algo tan lejano que de Israel y de Occidente, hermano. El dios Krishna para los hindúes significa supremamente atractivo. Ahora, supremamente atractivo no solamente quiere decir bien parecido, sino que algo que atrae. Y ese es un espíritu de esta época. Un montón de gente atraída, hermano. Según el sanscritólogo británico Monier Williams, que nació en 1819 y murió en 1899, el término sánscrito Krishna significa negro, oscuro, azul oscuro, un tipo de demonio o espíritu de la oscuridad, de carácter oscuro, malvado, maligno, nombre de un infierno, y según los budistas es el jefe de los demonios. Según numerosas investigaciones se dice que Krishna nace el 25 de diciembre. Su nacimiento se produjo en el momento más oscuro de la noche, en el solsticio de invierno, es decir, en Nochebuena. Horus. Yo creo que a estas alturas del partido usted ya está hasta medio ebrio de tantos dioses, dice usted. Ya estoy cansado de tanto reprender, hermano Sergio. Esta era la forma de cómo representaban a Horus. Y es muy interesante, aquí en esta parte, yo le puse cómo lo representaban, pero el ojo de Horus se decía que era el ojo que todo lo ve. De aquí viene lo masónico de The All Seeing Eye y de los Illuminati.
el ojo que todo lo ve. Ese era un culto pagano de miles de años. Y este Dios, este demonio, este ángel caído, le dijo a los de Egipto que habían nacido el 25 de diciembre. Es una gran historia, ¿va? Porque ahí, fíjese que eso es tan tremendo que hasta ahí egiptólogos para estudiar a todos los dioses de Egipto. Es impresionante, pero eran demonios. Y de ahí lo sacó el Señor a los israelitas. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 que eso es figura para nosotros. Que entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer con Horus, que se nace en 25 de diciembre y de All Seeing Eye? Entonces, una cosa bien interesante es que Horus era el dios egipcio de la prosperidad, ¿verdad? Feliz año nuevo y próspero, no sé qué. Y de él viene la idea del ojo que todo lo ve. Ahora, perdón, esto parecería hasta ridículo, hermano, pero yo no sé si usted alguna vez ha oído, bueno, si la ha oído, la ha oído. Usted ha oído Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Tararara, tararara. Ay, tan linda la Navidad. Dice usted, ahí va. Hay una estrofa que donde dice, empieza, you better watch out, you better watch out. Tararara, tararara. Y lo que sigue es, te ve, he sees you when you're sleeping. Te ve cuando estás dormido. Sabes si estás despierto. Sabes si has sido malo o bueno. Mejor ten cuidado. Así dice. O sea, lo ponen en lugar de Dios. Él sabe todo. Te ve cuando estás dormido. Te ve cuando estás despierto. Sabe cómo te portaste todo el año. Hermano, perdóneme, pero es impresionante. Hoy nació el 24 o 25 de diciembre. Se le hacían sacrificios y ofrendas. Y ahí me faltaron un montón. Hay una diosa japonesa que nació para el 25 de diciembre y que se trasladaba en huesos de renos. Hermano, de veras. Es que más claro no puede, por lo menos para mí más claro no canta un gallo. Ahora miremos que sincretismo, ya estoy por finalizar. O sea que sí me fui rapidito. Ya ahorita. Quiero ver cuánto me falta, vamos a ver. Sí, más o menos. El sincretismo es la unión de dos o más rasgos culturales de origen diferente en América y en África, donde ha existido procesos de dominio occidental sobre las religiones locales. Hay ejemplos de sincretismo religioso como el vudú haitiano y la macumba brasileña. Esas son dos de las potestades más fuertes cuando uno se enfrenta a ellas, ya sea en una batalla espiritual o para liberar a alguien. El vudú y la macumba son temibles y son una mezcla de la cultura nativa con la cultura católica que los conquistó y se lo impusieron. Entonces yo leí esto en esta bibliografía, no la puse, pero sale en una revista que se llama Muy Interesante y dice: la iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango, Guatemala, es una de las iglesias católicas del mundo en cuyo interior y exterior están permitidos los ritos de otra religión, la maya, de otra religión, la maya. A mediados de 1800 el padre Jiménez encontró aquí el manuscrito del Popol Vuh. Desde entonces los indígenas practican el sincretismo entre el culto católico y el maya, unen los dos cultos y realizan por varios oficiantes que son nahuales, utilizan velas de colores, incienso,
humo, aguardiente y pétalos de flores. Los turistas que vienen y van a Chichicastenango los llevan a ver en el atrio y cómo entran a la iglesia, porque es un sincretismo. Entonces, mire para dónde voy, pues. Mire para dónde voy. ¿Qué fue lo que sucedió? Aparece el Señor Jesucristo. Nace en la fiesta de los tabernáculos. Ministra más o menos cuando tenía 30 años, porque la Biblia no dice que a los 30 años empezó, sino que lo que dice es, y Jesús era como de 30 años cuando empezó su ministerio. No dice que era de 30, era como de 30. Búsquelo en su Biblia, búscalo y verás. Entonces tiene su ministerio, muere y resucita. Y la fecha de cuando murió es así, la sabemos, ¿o no? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo murió? Para la fiesta, hermano, ¿cuándo murió? Para la fiesta de la Pascua. ¿Y cuándo era la fiesta de la Pascua? El 14 del primer mes de ellos, que era Abib y Nisan. Entonces sabemos qué fecha murió, porque lo dice sin tanta investigación. Para saber la fecha del nacimiento sí tendríamos que. Y la Biblia tiene un mensaje bien escondido, bien tremendo, que dice lo siguiente: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Ay, eso, hermano, ese es un remazo que Dios manda así, escondido solo para los de la foto. ¿Qué les está diciendo? Ustedes mejor celebren el día de la muerte en la Santa Cena que el día del nacimiento, porque no lo dejé establecido como ordenanza. Ahora mire pues, déjeme más o menos explicarle qué problema se llevó la Iglesia Católica. Así a grandes rasgos. El Señor Jesucristo nació, ministró, murió, resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Cuando Él se sentó a la diestra de Dios el Padre, mandó al Espíritu Santo el Padre, porque el Hijo rogó, y entonces fuimos llenos del Espíritu Santo. Cuando vino la llenura del Espíritu Santo, hermano, no había quien se resistiera. No había quien se resistiera, perdone, pero hasta Simón el mago se convirtió y se bautizó. Claro que había que liberarlo todavía, ¿eh? Pero la Biblia dice que se bautizó. Dice la Biblia que todo el pueblo de Jerusalén les daba miedo juntarse con los cristianos, porque eran pero temibles, hermano. El que se portaba mal, Ananías y Zafira, de una vez. Y Pedro llamaba a los jóvenes para que lo sacaran y de una vez aprendieran. Mirá lo que le pasa a los que le mienten al Espíritu Santo. Y ahí los llevaban. Y los cultos de jóvenes eran tremendos en aquel tiempo, hermano. Era impresionante. Habían ciervazos. Pedro lo agarraron y lo iban a matar. Y está preso, capítulo 12 del libro de los Hechos. Ahí está Pedro, pero se recordaba de la promesa: cuando seas viejo, otro te ceñirá. Se vio en el espejo, vio que no tenía canas y dijo: no, no me matan, todavía no estoy viejo. El Señor me dijo que iba a llegar a viejo. Se durmió a tal punto que cuando el ángel lo liberó, lo tuvo que menear. Levántate, ponte las sandalias y la ropa y todo y vámonos. Y Pedro salió. O sea, imagínense usted esto. ¿Qué iglesia? ¿Eh? ¿Qué iglesita? ¿Eh? Había un cuate ahí que estaba pidiendo limosna en la entrada del templo, en la puerta de la Hermosa, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y se levantó y andaba y entraba y caminaba y corría y saltaba. No lo subían a una plataforma para hacerse el enfermo y después decir que lo habían sanado.
No, simple y sencillamente fue una evidente manifestación del poder de Dios. Y el tipo entró saltando al templo, hermano, y se pusieron bien bravos los fariseos, los religiosos. Y se convirtieron, porque de ahí se los llevó al pórtico de Salomón Pedro, y ahí les predicó la palabra y se convirtió un montón de gente. Miles se convertían, hermano. ¿Qué iglesia, hermano? Estamos ese reinicio nosotros, todos, incluyéndome a mí, hermano. Lo necesitamos. Que cuando cantemos, alabemos, oremos, ayunemos, busquemos al Señor y prediquemos, tiemble el infierno. Eso lo necesitamos, hermano. Necesitamos regresar a eso, por favor. Padre, ayúdanos al reinicio. Todavía faltan varios días de reinicio. Queremos regresar. Entonces, ¿qué pasó? Mire, me va a tardar unos 5 minutitos más, pero por el día no hay problema. Espero. Como es la noche más larga, ya dijimos, entonces es el mensaje más largo también. No, ya voy a ir. Entonces resulta que la iglesia empezó gloriosa y la empezaron a perseguir. Y se cumplió lo que está escrito en la Biblia, en el libro de Éxodo: mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Hermano, pasaron 300 años de avivamiento. El diablo ya no sabía qué hacer, hermano. El diablo decía: ¿ahora qué hago? Hizo una subjunta de demonios, hermano, y ángeles caídos. Y les dijo: miren, muchacho, no dijo, porque esa es palabra, ya dijimos que, miren, ¿qué hacemos? Mientras más los perseguimos, de la semilla que están sembrando, mientras más los hacemos llorar. Si se les está cumpliendo aquel salmo de que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, esto está incontenible. Entonces hubo uno que dijo: yo tengo una idea. A ver, ¿cuál es tu idea? Tratémoslos bien. ¿Y cómo hacemos? Digamos que se convierta el emperador, el que más los persigue, que se convierta, y que por edicto diga que esa religión es la religión del imperio. Está bueno, dijeron todos los chamucos, levantaron la mano y en el Congreso estaban de acuerdo. En el Congreso del infierno, pues, no sea mal pensado, no me metan líos. Todos votaron, hermano. Y entonces apareció Constantino, que estaba en una batalla, y entonces él vio una cruz en el cielo. Dijo él que le habían dicho: por este signo vencerás. Entonces se convirtió al cristianismo, y lo que hizo fue paganizar la iglesia. Entonces en el año 300 apareció lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia católica. Ellos dicen que aparecieron con Pedro. Mentira. Eso es fácilmente comprobable en la Biblia. En el año 300 aparecieron ellos con Constantino, y empezó la babilonización de la iglesia poderosa, y se convirtió en la iglesia católica. Y entonces, para conquistar a todos estos, mire usted, vamos a ver si los tengo por acá. Sí, yo creo que sí los tengo por acá. A la de veras que usted sí me tiene paciencia. Para conquistar a todos estos que vivían acá y que tenían más de 40 fiestas, entonces dijeron: digamos que Jesús nació el 25 de diciembre. Y entonces lo asociamos con cada dios que ellos celebran, porque era incontenible la forma como esta gente celebraba esto. Esto no era una fiesta de 50 años, era una fiesta de miles de años. Era una cultura como la de ahora.
Si nosotros estamos ahorita nadando contra la corriente. Entonces, eso era una cultura. Entonces dijo la iglesia, entonces hagámoslo así. Y lo hicieron así. Y entonces todos esos paganos se convirtieron. Ahora ya no lo pueden parar. Ese sincretismo los ha llevado a que en México se adore a la Santa Muerte, y los curas que se han querido oponer se los han soplado. No pueden parar, ellos mismos no pueden parar el mito de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. No lo pueden parar. Algunos lo quieren parar y no pueden, porque el sincretismo, hermano, disculpe, no estoy hablando en contra de nadie, solo estoy explicando historia para que comprendamos exactamente dónde estamos parados y qué es lo que estamos viviendo. Y en base a esa comprensión, usted tome sus decisiones. ¿Le parece bien? Va. Entonces eso fue lo que sucedió. Pero hasta ahora, lo que nosotros mirábamos como ecumenismo era que se juntaban los católicos con los evangélicos. Pero ahora ha surgido este movimiento que se llama coexist, que quiere decir coexistir. La C la forman con la media luna del Islam, la O con el yin yang del budismo, la ciencia con la E, esa es la fórmula de aquel su compañero de clases. La X con el judaísmo, la I con el paganismo. Esta religión es reconocida como satánica, diabólica. Y la T con el cristianismo, pero con el cristianismo católico y todas las iglesias evangélicas que se están adhiriendo. Entonces el punto de convergencia más poderoso de todas esas culturas es el 25 de diciembre, porque todas tienen algo en común. Es el punto de convergencia. Y yo lo que quisiera es para ya ir finalizando, hermano. ¿Qué dice Dios del sincretismo? Porque todos ellos dicen, no hombre, miren, digamos cuando entrevistaron a Jesusalén Romero, lo entrevistó Cala en CNN. Le preguntó un tipo y le dijo, ¿cómo hacemos para que el Islam se junte con los cristianos? Entonces él dijo, lo que tenemos que hacer, hermano, eso está en YouTube, eso apareció en la televisión, eso no me lo estoy inventando, no estoy hablando mal de él, solo le estoy contando. Él dijo, lo que pasa es que nosotros muchas veces hablamos de las cosas que no nos unen. Lo que deberíamos de hacer con todas las religiones, dice él, es enfatizar lo que nos une. Por ejemplo, que hay Dios. Hermano, pero si eso hasta los demonios creen que hay Dios y tiemblan. Entonces yo quiero preguntarle al Señor Dios Todopoderoso, ¿qué opina él del sincretismo? No me importa quién más cantante famoso, llámese Jesús, Adrián, Marcos, porque hay varios Marcos que están metidos en eso, los que sean, por muy fulgurantes que sea Benny Hinn, porque Benny Hinn, claro y pelado, dijo, me nombraron patrón de artes del Vaticano. Y quiero decirle que yo tengo que pronunciarme, que lamento mucho que un amigo mío le haya abierto las puertas a Benny Hinn en el mes de noviembre y para el mes de enero, que reside en Los Ángeles, California. Lamento mucho porque yo
tendré que apartar mi barca de ahí. Definitivamente, hermano. Y yo le digo a algunos hermanos, pues yo creo que me voy a terminar quedando solo. Bueno, nos quedamos todos juntos, ya no voy a estar tan solo. Pero a mí es al que, hermano, de 2 periódicos me contactaron, seculares, para que les escribiera algo para la Navidad hoy. Entonces yo fui honesto con ellos y les dije: mire, yo soy cristiano, pero no pienso en la Navidad lo mismo que piensan todos los evangélicos y católicos. Entonces, si usted quiere que yo le escriba, yo escribo, pero le aseguro que no les va a gustar. Yo les dije. Entonces, uno de ellos, porque querían una especie como de editorial, y que son no sé cuántos, más de 200,000 tirajes que hacen. Qué bonita oportunidad para darme a conocer. Pero prefiero darme a conocer en el cielo y que Dios se agrade y me diga: mi hijo, a veces no me entendés, pero a veces sí. Prefiero arrepentirme de las cosas que haga por ignorancia, tontería, insensatez, obcecación, pero no con un conocimiento pleno de las cosas. Para que me regalen un espacio en radio, televisión, lo que sea. No, que me lo regale Dios. Sí. No es ministración, pero en algunos diarios, como son muchos, me vedaron el paso así. Y ya estaba autorizado y todo. No, ese no. Y hasta me habían felicitado por lo que había escrito. Dice: no, ese no. Gloria a Dios, dije yo, porque cuando los del mundo lo felicitan a uno, es que uno anda mal. Así dice la Biblia. ¿O no dice así la Biblia? Cuando los del mundo lo felicitan a uno es porque uno anda mal. Fíjese. Entonces, ¿qué dice nuestro papá respecto a eso de unirse con otros dioses para no ofender la cultura o religión de otros? Dice lo siguiente: y yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que opina él. No tendrás otros dioses delante de mí. No los tendrás. Tal vez alguien no oyó bien: padre, no te entendí mucho, Señor. Tal vez me lo puedes repetir con mucho gusto. Éxodo 34, del 14 al 15. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso, no sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Yo creo que a esas alturas ya quedó claro qué es lo que opina Dios. Pero le voy a leer otro. No, Deuteronomio 6, 14 y 15. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. No, lo que pasa es que Dios es amor. Le oigo decir a todos estos
que Dios es amor, Dios ama. Sí, pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, pero el que crea, el que no se tiene que ir al infierno. Porque despreciar a Jesucristo es el pecado más grande que puede existir. Le voy a leer otro. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado, diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Quieres seguir oyendo la opinión de Dios? Segunda de Corintios capítulo 6 versos 14 y 15. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Hermano, es una barbaridad, hombre. El apóstol del amor, preguntémosle al apóstol del amor, tal vez él se calma. Ay, perdón que puse un signo de interrogación ahí, no puse bien el slash, se llama esa cosa, va en la diagonal. Es 1, 9 y 10. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis. Miren, hermanos, tenemos que ser bien claros en esto. Hay argumentos bíblicos, históricos, espirituales para decir que esta es una época bien peligrosa, que no es de broma, no es de broma. Es una lástima que por causa del tiempo no hubiéramos podido explayarnos un poquitito más en cada uno de los temas. Pero esta es una época en la que nosotros debemos de buscar con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo, como siempre lo hacemos, desde luego. Pero es cuando más nos debemos de agarrar de Él, porque esta es una época de tormenta en lo espiritual. Es una época en donde mucha gente está celebrando porque al bajársele su nivel, al llegar su depresión, se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Entonces, como está deprimido, tiene que atacar la depresión. Entonces el espíritu inmundo dice: yo le ayudo. Usted está deprimido, yo lo alegro. ¿Qué quiere? ¿Etiqueta negra o roja? Entonces es la antítesis de ahí, una fiesta y toda la cosa. Y lo más tremendo, como todos estos demonios trabajan así, qué interesante, en unidad, hermano. Entonces uno llama al otro, llama el Dionisio, llama a Baco, y Baco llama a la vaca. No, esa nada, no es cierto. La matan y la hacen chicharrón, ¿verdad? Hermano, definitivamente nosotros queremos seguir a Jesús todos los días de nuestra vida. No caigas en el engaño ni en el pensamiento de las naciones.
Tal vez no debería de haber dado el tema desde aquí, pero es importante. Creo que si hubiera estado en los tiempos de mi apóstol, me hubiera jalado las orejas. Pero los tiempos de mi apóstol cambiaron mucho de aquella época para acá. No es lo mismo. Hace 18 años me hubiera dicho: ¿cómo es eso que estás hablando? Y tanto, y con nombres. Vení para acá. Y yo de una vez así con la oreja hubiera llegado así. Pero yo entiendo que tengo una responsabilidad ahora. A veces me hierve la sangre, hermano. Y digo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Gente tan linda, hermano, que la tienen engañada. Los culpables son los ministros que no les enseñan, sino que les acucuchan todas las cosas que no deberían de permitirles, o por lo menos de enseñarles, hombre. Bueno, todos daremos cuenta delante del Señor. Yo voy a dar cuentas y tú también. Que Dios te revele en base a la información que te he trasladado esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, estamos suplicantes delante de ti. Muchas gracias por esta noche, Señor, en la cual nos hemos reunido para alabar tu nombre, para adorarte, y en la cual has descendido con un espíritu de adoración poderoso. De la misma manera yo te pido, Señor, que tu palabra venga y se revele dentro de nosotros de una manera portentosa. En el nombre de Jesús. Y que nunca nos separemos de ti. Que nunca nos separemos de ti, Señor. Queremos agradarte con todo nuestro corazón. Queremos hacerlo. Sabemos que nos has dado órdenes apostólicas a través de las epístolas de tus siervos que escribieron el Nuevo Testamento, de la no celebración de días religiosos. Sabemos que todos los días podemos decir: este es el día que hizo Jehová. Sabemos que todos los días podemos decir: cada mañana es nueva tu misericordia. En el nombre de Jesús, levántate como un escudo alrededor nuestro para protegernos, Señor. Líbranos del mal, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos del mal a nosotros, a nuestras familias, nuestros hogares, nuestras casas, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. En el nombre poderoso de Jesús, líbranos del malo. Líbranos del mal. Ten piedad y permite que nuestro regocijo sea adorarte, buscarte, ir en pos de ti. En el nombre de Jesús. Ayúdanos hoy, ayúdanos siempre. Levántate a favor de tu pueblo, Señor.